vamos a empezar a ver esta que es el censo. Tipo de método de recopilación de datos que involucra a toda la población. En un censo no se usa un método de muestreo, como todos los miembros participan en el censo. Los datos de recopilación son precisos y detallados. Un censo reúne información de cada entidad en una población. Como resultado, los datos son exactamente representativos de toda la población y los datos detallados pueden estar disponibles hasta en áreas pequeñas. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos una técnica para recopilar datos, pero esta técnica, como lo indica el texto, no va dentro del concepto de muestreo, ya que en el censo sí se requiere saber el 100% de lo que está ocurriendo. ¿Cuándo es el censo? Como por ejemplo el censo de población, para saber cuántas personas viven en cierta localidad, en cierta ciudad, en cierto municipio, etcétera. Entonces, para eso se hacen los censos. Ahí sí se pregunta a todas las personas, a diferencia del muestreo. En el muestreo nada más se selecciona a las personas ahí al azar, digamos. Entonces tenemos otra técnica que se conoce como encuesta. ¿Qué es una encuesta? Una encuesta es un método de recopilación de datos que puede enfocarse en conocer diferentes tipos de temas e información, como opiniones, comportamientos, preferencias de consumidores, etc. Una de las principales diferencias entre encuestas y censos es precisamente que la encuesta solo selecciona como parte o muestra representativa de la población total para aplicarla, razón por la cual no son tan costosas ni requieren tanto tiempo para su realización como la de un censo. Por lo tanto, se pueden realizar con mayor frecuencia. Ok, muchas gracias. Bien, entonces ahora se nos presenta una técnica que sí podemos utilizar como técnica de muestreo, ya que la encuesta sí puede ser realizada a ciertas personas de una población. Pueden ser realizadas al azar o escoger a las personas que se le van a realizar estas encuestas. Entonces, cuando hablamos de censo, es una técnica que se aplica a toda la población. Los censos tienen que ser hechos por instituciones gubernamentales o instituciones que se dediquen exclusivamente a hacer este tipo de censos, así como la INEGI, si mal no recuerdo, la que hace aquí en México. Y las encuestas pueden ser realizadas por cualquier persona. No las pueden hacer en la escuela, no las pueden hacer en el trabajo, o yendo por la calle, o entrando a una plaza, etcétera. Entonces, las encuestas no ocupan ser una persona específica para realizarlas. Entonces, vamos a ver la ventaja de las encuestas contra los censos. Ventajas de las encuestas versus censos. Las encuestas se pueden hacer en un periodo de tiempo más corto en comparación con un censo. Una gran diferencia entre encuestas y censos son los costos. Sin duda, para la realización de encuestas el costo es mucho menor. Las encuestas pueden ser realizadas por cualquier persona, no solo por instituciones gubernamentales como los censos. Las encuestas se pueden realizar con más frecuencia. Por lo regular, un censo se realiza cada 10 años. El análisis de la información se puede llevar a cabo en menor tiempo. Incluso se pueden tener las respuestas en tiempo real si se realiza encuestas online. Ok, muchas gracias. Entonces aquí vemos ya cuáles son las ventajas en realizar una encuesta o realizar un censo. En resumidas palabras, el censo sale caro, requiere dinero, se le requiere pagar a personas, tiene que ser una organización específica y por lo regular se hacen cada 10 años. En cambio, las encuestas pueden ser en línea, pueden ser cortas, pueden ser en la escuela, como les comenté, en el trabajo, en cualquier lugar que ustedes se encuentren y puede ser realizado por cualquier persona y no es costoso de realizar. Incluso si es en línea, pues es gratis. Entonces, esas son las ventajas. Ahora vamos a continuar con esto que les comentaba. El muestreo es tomar una pequeña parte de la población. Como les comentaba al principio, población se refiere a toda la cantidad de individuos, así como lo podemos ver en esta imagen.
Y tomar una muestra se refiere a seleccionar ya sea al azar o específicamente a cierta cantidad de personas. Aquí se puede observar en esta imagen cómo se realiza esto de la muestra. Cuando aplicamos los censos se aplican a toda la población, a todo este círculo, y cuando aplicamos las encuestas se realizan a toda esta muestra que podemos ver aquí. Entonces esto lo vamos a brincar y vamos a venir a esta parte. Para poder realizar estos métodos de muestreo existen diferentes formas. Para poder yo elegir esta muestra de esta población, me puedo apoyar de estas 4 formas. Hay muestreos aleatorios simples, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado y muestreo aleatorio por conglomerados. Entonces, de estas 4 maneras yo puedo realizar esta técnica que se conoce como muestreo de una población. Cuando se menciona población, se refiere a una ciudad o incluso a una empresa. Dentro de la empresa trabaja una población de personas. Entonces, si en la empresa hay 500 personas, ese es el tamaño de su población, 500 personas. Y si yo quiero tomar una muestra, hago la encuesta o hago cualquier técnica sobre 50 personas o sobre 100 personas. De las técnicas, aquí pueden ser esas que les comento. Entonces vamos a ver la primera, el muestreo aleatorio simple. Dice, el procedimiento empleado es el siguiente. 1. Se asigna un número a cada individuo de la población. Y 2. A través de algún medio mecánico. Bolas dentro de una bolsa, tablas de números aleatorios generados con una calculadora u ordenador, etc. Se eligen tantos sujetos como sea necesario para completar el tamaño de muestra requerido. Este procedimiento, atractivo por su simpleza, tiene poca o nula utilidad práctica cuando la población que estamos manejando es muy grande. Ok, muchas gracias. Entonces tenemos el primer tipo de muestreo, es aleatorio simple. Como aquí lo indica el texto, el muestreo aleatorio simple consiste en extraer información de las personas de una forma que yo no tenga control sobre ello. Puedo generarlo desde una computadora. Todos tenemos, por ejemplo, en nuestra empresa o en las empresas tenemos un número de empleado. Entonces, la computadora puede generar aleatoriamente a qué empleados se les va a generar o se les va a realizar una encuesta. Entonces, ahí se está convirtiendo en un tipo de muestreo aleatorio simple. Muestreo aleatorio sistemático. El muestreo sistemático es un tipo de muestreo probabilístico donde se hace una selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos o sistemáticos hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseada. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos el segundo caso, que también es un muestreo aleatorio. Es muestreo aleatorio, pero este se le conoce como sistemático. ¿A qué se refiere con sistemático? A que yo, de la población que tenga aquí, voy a seleccionar igual una muestra aleatoria. Selecciono mi muestra aleatoria y a cada una de las personas que seleccioné aleatoriamente les puedo dar un número del 1 al número de personas que sean y decirles a las personas que seleccioné, las que tengan el número par, ahora a ellas les voy a hacer la entrevista, o a las que tengan el número impar les voy a hacer la entrevista. Entonces a eso se refiere con sistemático, que yo seleccioné una parte de esa población de manera aleatoria y de esas personas aleatorias yo creo ahora un sistema. Les doy números, les doy colores, les asigno letras, etcétera. Entonces, las letras de la A a la C van a pasar primero. Las letras de la D a la F o a la G van a pasar segundo. Y así puedo ir dando un modelo sistemático. Así como ahorita lo de las vacunas, que están diciendo que se va a vacunar a las personas de tal apellido a tal apellido tal día, las de otro apellido otro día y así sucesivamente. Entonces a eso se refiere con
sistemático, cuando yo empleo una forma de poder llevar este tipo de muestreo aleatorio. Ahora vamos con el muestreo aleatorio estratificado. Dice, muestreo aleatorio estratificado. Consiste en considerar categorías típicas diferentes entre sí, estratos, que poseen gran homogeneidad respecto a alguna característica. Se puede estratificar, por ejemplo, según la profesión, el municipio de residencia, el sexo, el estado civil, etc. Lo que se pretende con este tipo de muestreo es asegurarse de que todos los estratos de interés estarán representados adecuadamente en la muestra. Ok, muchas gracias. Entonces tenemos el tercer tipo de muestreo que yo puedo realizar, muestreo aleatorio estratificado. Vuelvo a la misma. Yo quiero realizar un muestreo aleatorio estratificado. Tengo una población de, digamos, 1000 personas. Quiero realizar una muestra de 100 personas. Entonces, yo puedo seleccionar de esas 1000 personas, que es mi población, una muestra de 100 personas en las cuales su estado civil sea casado, sea soltero, o quizá la religión, o quizá la sexualidad, o si es hombre, si es mujer, etcétera. Entonces, a eso se refiere con estratificado, a que yo de una población, de una muestra aleatoria, puedo separar dependiendo de los gustos, del sexo, el lugar donde viven, el estado civil, etcétera, puedo separar a las personas para poder aplicarles su encuesta o cualquier otro método, cualquier otra herramienta que yo quisiera utilizar para obtener información. Entonces, a eso se refiere con muestreo aleatorio estratificado. Ahora vamos a ver este último, que es muestreo aleatorio por conglomerados. Aquí, cuando se refiere a muestreo aleatorio por conglomerados, se refiere a casos en los cuales voy a separar mi muestra que yo realice de una población. Digamos que en una empresa, en cada empresa hay diferentes áreas. Están los de soldadura, los de producción, los de mantenimiento, ingeniería, recursos humanos, etcétera. Entonces, a eso se refiere con conglomerados, a que yo selecciono la muestra de una población y la separo dependiendo de su cargo o de su área en la que estén asignados. Entonces, a eso se refiere con conglomerados.